nombre es Rui Figueredo, yo soy doctor en odontología, soy cirujano bucal y soy también profesor agregado y coordinador del máster de cirugía bucal e implantología bucofacial de la Universidad de Barcelona. Hoy voy a hablar sobre las instrucciones postoperatorias o las recomendaciones que solemos dar a los pacientes después de haber efectuado una extracción de una muela de juicio, de un cordal, de un tercer molar. En general, recomendamos al paciente que ese día no realice largos recogidos en coche, no tenga que trabajar porque puede tener molestias o puede incluso ser necesario haberle dado alguna medicación ansiolítica que impida que el paciente pueda trabajar o incluso conducir. Esto no quiere decir que sea un impedimento absoluto, pero es algo que se debe tener en cuenta. Por otro lado, recomendamos normalmente justo después de la cirugía la colocación de una gasa que se coloca sobre la herida y que el objetivo es realizar algo de compresión sobre la zona. Esta compresión lo que va a permitir es que haya lo que llamamos una buena hemostasia. Eso quiere decir que no haya un sangrado posterior. Está hecho sobre todo para evitar hemorragias postoperatorias. Esa gasa se debe mantener en su sitio durante media hora, 3/4 de hora, incluso una hora. En el caso de que el paciente vea que sigue sangrando después de haber retirado esa gasa, se puede colocar otra y volver a hacer presión. Lo que no sería normal sería un sangrado grande que llene la boca, digamos, de sangre o que incluso salgan lo que llamamos coágulos, que es una sustancia gelatinosa, ¿no? que sale de la herida y se expulsan y eso hace que vuelva a sangrar. La realidad es que las hemorragias postoperatorias son complicaciones bastante raras en la cirugía del tercer molar. De todas formas, si tuviera una, obviamente debe consultar a su odontólogo. Otra cosa que recomendamos es que el paciente tenga una alimentación durante sobre todo el primer día, una alimentación blanda y si es posible fría o a temperatura ambiente. Tenemos que pensar que el frío ayuda porque es antiinflamatorio y es importante que la alimentación sea blanda para no dañar la zona, para no crear ningún tipo de problema en la zona operada. Igualmente, como os acabo de comentar, como el frío es algo que es antiinflamatorio, también solemos recomendar colocar hielo sobre la zona externa de la cara, porque eso lo que va a permitir es un efecto antiinflamatorio. El hielo siempre se debe aplicar con un paño o algo encima y siempre debemos hacerlo de forma intermitente, no usarlo durante mucho tiempo, sino que hacer 10 minutos y descansar otros 10. Otra cosa importante es que el paciente debe evitar enjuagarse durante las primeras 24 horas, también por el motivo que os he comentado antes de las hemorragias. El enjuague, si es muy fuerte, puede hacer que se desplace el coágulo sanguíneo y entonces que vuelva a sangrar la herida. Con lo cual, durante las primeras 24 horas no solemos recomendar ningún tipo de enjuague. Esto es un factor a tener en cuenta. Sí que recomendamos enjuagarse a partir de las 24 horas, normalmente con un enjuague a base de clorhexidina. Y ese enjuague normalmente se alarga a la semana o incluso a las 2 semanas postoperatorias, 2 veces al día. Otra recomendación que solemos dar a nuestros pacientes relacionado con la alimentación es que el paciente no coma mientras tenga el labio, mitad de la lengua y el mentón anestesiados, porque en ocasiones el paciente puede morder el labio sin darse cuenta y generar unas úlceras o unas lesiones importantes, con lo cual eso también es algo que debemos evitar. Entonces, en el postoperatorio, una de las cosas que más suele preocupar a los pacientes es el dolor y la inflamación o el edema, la hinchazón que pueda tener. Bueno, el dolor hoy en día se puede controlar bastante bien con medicación. Normalmente su odontólogo le prescribirá normalmente un antiinflamatorio e incluso puede añadir algo más, ¿no? Un analgésico o algún medicamento más
para controlar justamente este dolor postoperatorio. La medicación que le prescriban a usted puede ser diferente a que le prescriban a un familiar o a un conocido. Es importante tener esto en cuenta. No quiere decir que haya una medicación mejor que la otra, sino que esté más indicada en su caso particular. Y el dolor normalmente es importante controlarlo en las primeras horas, con lo cual es importante que así que haya terminado el procedimiento quirúrgico, que se tome la medicación que le ha prescrito su odontólogo sin esperar a que se le despierte la anestesia. Porque, ¿qué ocurre? Que normalmente en la primera hora postoperatoria el paciente no siente dolor, entonces puede verse tentado a no tomar la medicación prescrita. Eso no se debe hacer porque en ese momento está bajo el efecto del anestésico local, con lo cual cuando ese efecto se vaya tendrá un dolor que será intenso si no ha tomado la medicación indicada por su profesional sanitario. Ese es un tema importante porque lo ideal es tomar esa medicación antes de que se presente el dolor, porque es la forma de conseguir que el dolor se mantenga en un nivel bajo o prácticamente imperceptible para el paciente. El dolor postoperatorio suele durar unos 2-3 días y si todo va de acuerdo a lo que es normal, el dolor va disminuyendo. O sea, es máximo en el primer día y luego el segundo día estará un pelín mejor, el tercero se encontrará también un poco mejor que el segundo día. Si esto no ocurre, ¿qué quiere decir? Si el dolor se mantiene estable a lo largo de los días o incluso sube de intensidad, debería consultar a su odontólogo porque puede que tenga alguna pequeña complicación postoperatoria o que necesite un cambio en la medicación prescrita. En cuanto a la inflamación, al edema, es normal que se le hinche la mejilla. Es más difícil controlar la hinchazón que no el dolor. Entonces es común que los pacientes tengan inflamación sin tener dolor. La inflamación normalmente va aumentando hasta las 48 horas postoperatorias. O sea, es normal que usted el día de la cirugía no esté muy hinchado, que el día siguiente esté un poco más, incluso a las 48 horas es cuando más hinchado va a encontrar la cara. Normalmente esta hinchazón se trata con antiinflamatorios, los que normalmente ya le han prescrito, y no requiere ningún tratamiento adicional. Simplemente con el pasar de los días esta hinchazón desaparecerá. También en ocasiones pueden surgir lo que llamamos las equimosis, ¿no? O hematomas, serían lo que comúnmente se llaman los morados. Los morados no son más que acúmulo de sangre, ¿no? En los tejidos que están por debajo de la piel. No suele tener una repercusión clínica muy importante, pero desde un punto de vista psicológico, claro, el paciente se encuentra con una mancha y le asusta. Simplemente, si tiene usted alguna duda o alguna pregunta, consulta a su odontólogo, pero es algo que puede ocurrir y de hecho ocurre habitualmente y no tiene demasiada relevancia en la gran mayoría de los casos. Importante también es, para los pacientes que sean fumadores, deben saber que el tabaco aumenta de forma muy importante la incidencia de complicaciones postoperatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que un paciente fumador tendrá siempre mucho mayor probabilidad de tener infecciones postoperatorias que un paciente que no sea fumador. Con lo cual, lo que siempre recomendamos es que el paciente no fume durante todo el tiempo que pueda, todo el postoperatorio, y si es posible incluso que lo alargue, porque ya sabemos que el tabaco es un elemento que no es para nada beneficioso, no solo a nivel de salud bucal, sino que a nivel de salud sistémica. E incluso pacientes exfumadores o que hayan dejado de fumar esa semana, el efecto del tabaco sigue estando presente, con lo cual tendrá menos riesgo, obviamente, si no han fumado esos días, pero igualmente tiene algún riesgo más que un no fumador. Finalmente, y es algo, dos últimos puntos que me gustaría dejar muy claros, que es, por favor, siga las recomendaciones que le ha dado su odontólogo, su cirujano bucal, para las recomendaciones, digamos, postoperatorias y tome la medicación que le ha sido prescrita.
Si usted por algún motivo ha tenido algún efecto adverso, normalmente los efectos adversos más comunes de la medicación son gastrointestinales, podría ser náuseas, vómitos, diarrea, algún problema intestinal, o también puede sentirse pues, algún otro problema, un mareo, lo que sea, debe consultar a su odontólogo. Pero es importante que siga las recomendaciones que no se lo han dado. Y el segundo mensaje es justamente ese, que si usted nota algo que no es normal o que cree que sale fuera de lo que yo acabo de explicar, pues no dude en consultar al centro donde se le ha realizado la extracción. Una vez más, me gustaría resaltar que he dado un poco una pincelada de las recomendaciones o de los cuidados que debe tener un paciente, pero puede ser que su odontólogo le añada algunos más o incluso cambie algunos de lo que se he dicho, porque, insisto, no es lo mismo dar unas normas generales, que es lo que he dado ahora, que espero que le hayan sido útiles, sino que orientar unas específicamente a su caso concreto. Una vez más, muchas gracias por su atención.